Bienvenidos a este video. En este video hablaremos sobre la radio, una visión subjetiva. Se dice en el documento Santa Fe 2 que el aumento del presupuesto de la UCIA, Agencia Noticiosa Oficial del Gobierno, debe tener la prioridad número uno. La UCIA es nuestra agencia para llevar a cabo la guerra cultural. Los yanquis lo han dicho con todas las letras. Las tareas del momento es ganar el corazón y la mente de la gente. Esto fue claramente advertido por los países del Tercer Mundo. En 1973, en Argel, en la cuarta conferencia cumbre de los países no alineados, se reveló la vinculación que existe entre dominaciones neocolonial y control informativo, entre dependencia económica y colonización cultural. En esa reunión se tomó clara conciencia que los sistemas transnacionales ya desde los 60 controlaban la información en forma cada vez más monopólica, constituían un mecanismo de poder imperial de significación trascendente en el mundo moderno. La información es uno de los terrenos donde con claridad se expresa la dicotomía norte-sur y puede comprobarse la desigualdad errante que existe, como se observa en los miles de niños que mueren por la falta de atención médica, como se observa en el analfabetismo, las enfermedades endémicas, la subalimentación, las desigualdades sociales. El tercer mundo necesita imperiosamente una voz propia que exponga sus necesidades, sus inquietudes, sus soluciones, voces que reflejarán las realidades nacionales y regionales. La guerra del Golfo Pérsico, como la invasión yanqui a Panamá o los ataques en Afganistán y todo Medio Oriente fueron fiel reflejo de eso. Solamente existe una visión de los acontecimientos, es una visión unilateral, parcial, sin objetividad. Esa objetividad que suele pregonarse como base del periodismo, otro fetiche. Todo eso fue previsto en la reunión de Argel, ya mencionada, donde se estableció que los países en vías de desarrollo deben realizar una acción conjunta para reorganizar los medios de comunicación existentes, que no son más que un legado del pasado colonial, y crear un nuevo orden informativo. En marzo de 1976 se realiza en Túnez el simposio sobre la emancipación de los medios masivos en los países no alineados, que estableció el concepto de nuevo orden y propuso crear el concepto intergubernamental de los no alineados, NOAL, para la Corporación en la Información y el POL de Agencia de Noticias. En el punto 27 de dicho documento firmado en Túnez se explicitaba que cómo la información en el mundo revela un desequilibrio que privilegia a unos e ignora a otros. Los países no alineados y otros países en desarrollo tienen una gran responsabilidad para modificar esa situación, lograr la descolonización en el campo de la información y conseguir la instauración de un nuevo orden internacional en materia de información. Los ministros de información de estos países, reunidos poco después en Nueva Delhi, India, apoyaron los acuerdos del simposio y, entre otros principios, establecieron que todos los países en desarrollo tienen el derecho a ejercer la soberanía plena sobre la información, tanto la que emana de su realidad cotidiana como la que es transmitida hacia sus pueblos, así como estar informados objetivamente de lo que ocurre en el exterior y que su realidad nacional sea conocida por la opinión pública. Se avanzó así a la constitución del POL, de agencias informativas. Las pequeñas agencias de noticias de los NOAL intercambiaban información que ponían a disposición de sus abonados. La idea era que los pueblos del tercer mundo supieran lo que ocurría en sus iguales, sin prejuicios y sin visiones estereotipadas creadas en los países centrales. Y otro objetivo utópico, lograr que las noticias tuvieran eco en la gran prensa del primer mundo. Fue también en 1976, en la quinta cumbre de los NOAL, que se ratificó en el párrafo 160 de su Declaración General que un nuevo orden internacional en la esfera de la información es tan vital como un nuevo orden económico internacional. Es tan vital como un nuevo orden económico internacional. Comienza entonces una movilización de los países del tercer mundo con ese objetivo y se llega al seno mismo de la UNESCO. En la 19ª reunión de la Conferencia General de ese organismo dependiente de las Naciones Unidas, que se realizará en 1976 en Nairobi, Kenia, encarga a su director general, el senegalés Amadou Badr Bow, el estudio de los problemas relativos a la comunicación en la sociedad contemporánea, a la luz de los progresos tecnológicos
y la evolución creciente de las relaciones mundiales en toda su compleja y amplitud. La Organización de las Naciones Unidas para la Comunicación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, pone en marcha a la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, que es presidida por el irlandés Sam Van Bryn, integrada por personalidades de 15 países, entre quienes se contrataban el IVAL de Estados Unidos, Michel Nagai de Japón, Hubert Milbury de Francia, Betty Zimmerman de Canadá, Juan Somayo de Chile y el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Se llega así a un estudio donde es fácil advertir y dificultoso consenso logrado, que se conoció como Un solo mundo, voces múltiples, editado en el libro de 1980, aprobado el informe por mayoría. Solamente los Estados Unidos, el Reino Unido y Singapur votaron en contra y de paso abandonaron la UNESCO, lo cual significó el reitero del apoyo económico. A contramano de las grandes necesidades interculturales se añadió a comienzos del siglo XIX. La decisión del director general de UNESCO de suspender la aparición de su revista El Correo de las UNESCO, publicaciones consideradas una de las grandes aventuras periodísticas y culturales del siglo XX. Durante 53 años, con más de 600 ediciones, con versiones en 25 idiomas, de ellas, cuando en braille, constituyeron una auténtica guía de trabajo en cuanto a la educación popular, la diversidad cultural, la libertad de expresión e información, la comunicación en todas las direcciones y la lucha contra la pobreza. En ese momento se explicó que la UNESCO padece desde hace años falta de visibilidad y no se trata de coquetería institucional ni de vanidad, sino que la simple constatación de una carencia grave. La UNESCO tiene poco peso, en cualquier caso insuficiente, en el debate público, un hecho fastidioso pero que resulta más deplorable en un momento en que la necesidad de referencia ética es más acuciante que nunca. En realidad, se quedó sin apoyo económico. En el año 2003 se supo que Estados Unidos perdió el derecho a voto en la UNESCO. Recordemos que en 1984 se había retirado de la institución acusándolo de estar politizada. La fría noticia publicada en medios locales especificaba que Estados Unidos lamentó haber perdido su derecho a voto en la Conferencia General de la UNESCO, si bien subrayó que aún es miembro de ese órgano de la ONU y no descartó restaurar en un futuro su cuota si el Congreso estadounidense la autoriza. El eterno sabotaje imperial, el mismo se consolidó cuando se admitió el ingreso a la institución por parte de Palestina, lo cual irritó al eterno lacayo yanqui Israel. Retomemos el trascendente trabajo, Un solo mundo, voces múltiples. Sean Magler escribió en el prólogo: me gustaría parafrasear a G.I. Wells y decir que la historia humana se convierte cada vez más en una carrera entre la comunicación y la catástrofe. El empleo total de la comunicación es vital para asegurar que la humanidad tiene algo más que historia, que nuestros hijos tienen un futuro. En este libro de más de 500 páginas no solamente se observa la desigualdad informativa, sino que se reseña el dilema actual de la comunicación y el rol del periodista. Las dificultades de un orden justo en la comunicación, la concentración de medios, el problema tecnológico, la protección al periodista, sus derechos y responsabilidades, etc. Corresponde reiterar, Estados Unidos intenta neutralizar o en última instancia reformular el nuevo orden de la información. Comienza una maniobra diversionista que concluiría con su salida de la UNESCO en 1984, negándole su apoyo económico y arrastrándolo a otros países poderosos como Inglaterra para ahogar el organismo. Su primer objetivo consistió en dividir a los países que propugnaban el nuevo orden mediante el ofrecimiento de una amplia transferencia de tecnología barata, estimada en $30 millones. Este plan fue presentado en la 20 Conferencia General de la UNESCO en 1978 por el jefe de la delegación norteamericana y director de la Agencia de Información de Estados Unidos, USIA, John Reinhardt. El plan se proponía establecer las bases de un sistema integrado de telecomunicación mundial, operado por corporaciones privadas, e incluía la reformulación de las políticas nacionales de comunicación de los países subdesarrollados.
El proyecto fue denunciado por representantes de distintos países como, asimismo, por dos miembros de la comisión, Matt Brick, García Márquez y Juan Somavía, indicando que se trataba de un nuevo plan Marshall de telecomunicaciones. Gracias por ver el video, esperemos le haya sido útil, nos vemos en futuros videos, gracias.